progresión geométrica de razón menos 3/4, el término quinto es 9/64avos. Haya el primer término. Vamos a ver, acordaros que una progresión geométrica es una sucesión, un conjunto de números ordenados que para pasar de uno al siguiente tengo que multiplicar o dividir siempre por la misma cantidad, ¿vale? Entonces, la cantidad esa por la que multiplico cada término por el siguiente, que siempre es la misma, es lo que llamamos razón. Entonces nos dicen que es una progresión geométrica, es decir, que multiplico para pasar de un término al siguiente. Que esa cantidad por la que multiplico la razón es menos 3/4. Y nos dicen que el término quinto, el que ocupa el lugar 5, es 9/64avos. Que calcule a su 1, ¿vale? Es decir, yo tengo 5 términos, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4 y a su 5, ¿vale? Me dicen que este vale 9/64avos y que la razón es menos 3/4. Si yo quiero calcular a su 4, no tengo más que dividir 9/64avos entre menos 3/4 y hallaría a su 4. Teniendo a su 4, a su 3 sería a su 4 otra vez entre menos 3/4 y así con todos los términos. En este caso lo podría hacer porque solamente tendría que calcular 4 términos, pero en vez del quinto me podían dar el término que ocupa el lugar 99. Entonces ahí ya necesitaría un mes para hacer un ejercicio. Entonces, cualquier término de una progresión geométrica, igual que cualquier término de una progresión aritmética, los podemos poner en función, es decir, dependiendo del valor del primer término de la sucesión y de la razón. Entonces, el término quinto, el término general de cualquier progresión geométrica es el primer término por la razón elevado a n menos 1. Entonces, el término quinto es igual al primer término por la razón elevado a 4. Si n es 5, la razón es n menos 1. 5 menos 1, 4. Entonces, el quinto término es igual al primero por la razón elevado a 4. Igual que el término décimo sería el primero por la razón elevado a 9. El término que ocupa el lugar 20 sería el primer término por la razón elevado a 19. Eso nos sirve para cualquier término de una progresión geométrica. Entonces, en esta fórmula conocemos a su 5, que es 9/64avos, a su 1 es lo que me pide el ejercicio, y la razón también la conozco, que es menos 3/4 elevado a 4. Y ahora se trata de hacer operaciones con potencias. Vamos a ver. Como las operaciones con potencias son mucho más cómodas cuando tenemos potencias de la misma base, nosotros vamos a factorizar los numeradores y los denominadores de estas potencias, es decir, los vamos a convertir en productos de números primos. Entonces, 9 sabemos que este es al cuadrado. 64, si lo descompongo, 64, si lo descompongo en factores de 2, me da 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 y 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 64 es 2 a la sexta, ¿vale? Igual a su 1. Número negativo elevado a exponente par queda positivo. 3, como ya es un número primo, no lo puedo descomponer y me queda 3 elevado a 4. La potencia de una fracción es igual a la potencia del numerador partido por la potencia del denominador. Entonces arriba me queda 3 elevado a 4. Y 4 sí que lo puedo descomponer en factores primos, es 2 al cuadrado. Entonces me queda 2 al cuadrado elevado a 4. Vale. Entonces aquí la única incógnita que tengo es a su 1. Por lo tanto la voy a despejar, es decir, la voy a dejar sola. Entonces, esta fracción que en este miembro está multiplicando, pasaría para este miembro dividiendo. Entonces nos quedaría que a su 1 es igual a
3 al cuadrado partido por 2 a la sexta entre 3 a la cuarta partido por una potencia, otra potencia, se multiplican los exponentes, 2 a la octava. Entonces, ¿cómo se divide en fracciones? Multiplicando en cruz. Entonces me quedaría que a su 1 es igual a 3 al cuadrado por 2 a la octava partido por 2 a la sexta por 3 a la cuarta. ¿Vale? Fijaros que es igual que diga que esto es igual a su 1 que a su 1 es igual a esto. Es decir, yo este igual a su 1 lo puedo poner aquí. Sigue siendo igual a su 1, ¿vale? Entonces, vamos a hacer operaciones. De aquí saco que a su 1, fijaros, aquí entre 3 al cuadrado y 3 a la cuarta potencias de la misma base, tengo una división. Para dividir potencias de la misma base, dejo la misma base y resto los exponentes. Tened cuidado. 2 menos 4 me da menos 2. Me faltaba menos 2. Y 2 a la octava entre 2 a la sexta, 8 menos 6 sí que es 2. 2 al cuadrado. Ahora recordad una propiedad muy importante de las potencias que tenían exponente negativo. Fijaros, la regla es que si yo tengo una base elevado a exponente negativo, eso es igual a 1 partido por esa base con el exponente positivo, ¿vale? Entonces, si yo aquí tengo 3 elevado a menos 2, esto sería lo mismo que 1 partido por 3 al cuadrado. Es decir, que esto pasaría, en vez de multiplicar al 2 al cuadrado, en vez de 2 al cuadrado estar multiplicado por 3 a la menos 2, pasaría a estar dividido por 3 al cuadrado. Porque un número elevado a exponente negativo es igual a 1 partido por ese número elevado a exponente positivo. Esto es tema de potencias, ¿vale? Entonces, me queda 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Tengo una potencia que tiene el mismo exponente. Entonces, si tienen el mismo exponente, divido las bases y dejo el mismo exponente. Entonces, 2 entre 3 elevado al cuadrado. No me da un número entero, lo dejo así. Hago la potencia de 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y el término que me pide el ejercicio a su 1 es 4/9.